Cuando el ruido se apaga, cuando las versiones oficiales no alcanzan, llega el momento de mirar más allá. La hora de la verdad, con Florentino López Castro y la periodista Maribel Castro. Una hora de análisis, entrevistas y participación ciudadana. Escúchalo cada martes en ondaguanche.com. Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar. En la entrevista de Onda Guanche hablamos hoy con Guadalupe Santana, presidenta de Más por Telde. ¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien hallada, gracias. Bueno, es una entrevista distinta a la que hemos realizado habitualmente cuando nos acercamos a la sede de Más por Telde o hablamos con el portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, porque vamos a darle una perspectiva, si se quiere, más social y más orgánica, ¿no?, a la entrevista, porque tenemos que hablar de la vertiente de Guadalupe Santana como presidenta de Más por Telde en una reciente asamblea que se celebraba, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo se desarrolló esa asamblea y qué ha supuesto tu llegada a la presidencia de Más por Telde. Bueno, pues la asamblea se desarrolló mediante, primeramente, unas elecciones, la presentación de una candidatura y luego la consabida selección del equipo directivo. Y una vez visto que nadie convocó otra candidatura, pues la mía se dio por válida. El equipo nuestro se consolidó y el 29 de julio, si no recuerdo mal, se hizo la convocatoria para la Asamblea Constitutiva. Y bueno, la llegada a la presidencia, pues con bastante responsabilidad, pero con mucha ilusión también, ilusiones renovadas, algunas caras nuevas. Luego conseguimos concentrar también las personas de siempre, los compañeros, los amigos, el equipo, y aquí estamos en la directiva, en el consejo político y todos con la perspectiva de, como siempre, y que se acerca una campaña, un nuevo futuro, una nueva proyección del partido y haciendo el camino juntos, no queda otra. Bueno, una vinculación con Más por Telde, Guadalupe, que se desarrolla durante hace ya bastantes años, ¿no?, en los que has pasado por diferentes cargos, tanto orgánicos como políticos. Has sido concejala, has sido asesora, estás actualmente, como estamos hablando, en la presidencia del partido, que digamos que es el órgano más importante, ¿no?, orgánicamente, de Más por Telde. ¿Cómo resumirías tu trayectoria en el partido? Pues yo la resumo como una etapa positiva en mi vida, no puedo decir otra cosa, porque la positividad es buena siempre. No te digo que todo el camino, ningún partido político es un camino de rosa, pero se puede apartar las espinas, sino con la mano, con los dientes, ¿no? Claro. Cuando llegan las épocas de ello. Pero nosotros somos un partido que, gracias a Dios, hemos mantenido un camino, digamos, concreto, estable, comprometido siempre con la sociedad, trabajando siempre. Estamos dentro desde 2011 y yo creo que se nos conoce por la responsabilidad, el trabajo, el compromiso y siempre el deber a la ciudadanía. Eso siempre de sentirnos que somos, digamos, que somos favorecedores del bien común y somos servidores de la ciudadanía. En eso siempre se ha trabajado desde el partido y siempre hemos caminado a través de esa senda, ¿no? Y particularmente yo lo veo como una etapa buena en mi vida, porque además he aprendido muchísimo, no todo lo que quisiera, porque me falta mucho por aprender, pero bueno, como todos en la vida, todos los días aprendemos muchas cosas. Claro. Y nos damos cuenta que ignoramos otras muchas. Y todos los días vas aprendiendo, vas trabajando y vas viendo cómo es el mundo de la política y el mundo de trabajar de cara al ciudadano.
Claro, siempre estamos aprendiendo, efectivamente, en todas las facetas de la vida y mientras estemos vivos, ¿no? Eso es Sí, 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 importantísimo. sí, sí. Tú además vienes y sigues estando, ¿no? En un ámbito personal vinculado a la cultura, ¿no? Vinculado al arte, con la poesía. Sí. ¿Cómo has podido conjugar esa faceta tuya con la política y qué has aportado a tu formación política y tu formación política a la ciudadanía, por ende, de esa parte de tu vida, ¿no? No hay que olvidar tampoco que has tenido responsabilidades, por ejemplo, en cultura, ¿no? En educación. Yo creo que esos son aspectos importantes también cuando lo has vivido y cuando conoces la base, ¿no? Del arte, de la cultura. ¿Cómo has conjugado esa faceta? Yo creo que la he conjugado más de llevar la cultura a la política que de llevar la política a la cultura. Porque cuando yo estoy en faceta poética, no me reconozco como política, no mezclo las churras con las merinas, Que es difícil a digamos. veces no No, hacerlo, sí, ¿no? pero no, yo intento, ni siquiera intento publicar cuando tengo un cargo político, Claro, que parece una cosa absurda, pero yo soy de ideas fijas y siempre dije que mientras yo tuviese un cargo político no publicaba. De hecho, mi última publicación fue en el 18 y estaba yo en la oposición. Pero mientras tenga un trabajo así cercano a la ciudadanía, que todos los días tenga que dar con el ciudadano y además tenga una responsabilidad dentro del ayuntamiento, quiero seguir pensando que no voy a mezclarlo. claro. Sin embargo, cuando estuve de concejal, por ejemplo, sí es verdad que la cultura se fue conmigo a la concejalía. Claro. ¿Por qué? Porque aquello que yo conocía y aquellas personas que yo conocía, digamos que las introduje en los actos y hábitos de la concejalía. Porque cuando llegamos a la Concejalía de Cultura en el 2015, era después de haber salido de la época de los cortes, Sí, de haber cercenado toda la cultura y todo, porque es lo primero que se cercena cuando tienen un plan de ajuste. un plan de ajuste. Y bueno, ¿qué pasaba? Que una vez que yo conseguí atraer a toda esa gente que además venían gratuitamente a hacer actos culturales, la cultura ahí creció inevitablemente porque la gente estaba necesitada de cultura. Claro. Y estábamos necesitados de actos y necesitados de vida, porque la cultura al fin y al cabo es vida, ¿no? Entonces, de ahí sí puedo decir que la cultura me ayudó muchísimo en mi etapa de concejal y agradezco a todas aquellas personas, poetas, músicos, actores y todas aquellas personas que se decidieron a trabajar, aún siendo una institución, a trabajar gratuitamente para levantar, digamos, la ciudad. Sí. Agradezco muchísimo y siempre lo he agradecido personalmente a cada uno de ellos que ayudaran, no a mí, a esta ciudad de Telde, en aquel tiempo que estaba un poco la cultura sumergida, pues a salir un poco a flote. ¿Y crees que se ha continuado con esa labor que tú iniciaste, los diferentes gobiernos que han venido, los diferentes concejales que han pasado, han apostado como tú apostaste y le dieron el enfoque que tú le diste en esa línea, cada uno con su forma de trabajar y cada partido con su ideología, pero ha sido continuista con esa apuesta por la cultura? ¿Estamos Sí. mejor, estamos igual, estamos peor? ¿Cómo lo definirías? Yo, como tú dices, cada uno tiene su forma de trabajar, pero sí, yo veo que hay bastante movimiento, a lo mejor a veces más ¿cómo te diría yo? Que no quiero ofender a nadie tampoco, pero bueno, cada uno tiene su forma de trabajar, pero es verdad que hay movimiento. ¿Y se A apuesta veces por más el...? festejos que cultura, Claro, pero también trabajar la cultura es un arte difícil, sí, muy complicado. difícil y complicado, ¿vale? Entonces, no todas las personas están dispuestas a
a ir a trabajar, digamos, no cobrando. En aquella época era otra cosa porque no había dinero, ahora lo hay. Y bueno, yo creo que sí, que como dices tú, en cada ideología y cada persona, yo veo que Telde tiene bastante movimiento cultural. Es una ciudad con potencial cultural Telde, o sea, con la gente de Telde, la idiosincrasia del teldense, porque muchas veces traemos artistas de fuera que están muy bien, o eventos de fuera, y refuerzan la apuesta cultural de la ciudad, pero estamos hablando de gente que viene de fuera, ¿no? Yo quería saber un poco, porque a veces se conocen como circuitos cerrados o círculos más desconocidos, ¿no? Si, primero, si hay potencial cultural en Telde, que tú debes conocer, ¿no? Por tu ámbito cultural, y luego si se apuesta por ellos como se debe, ¿no? Institucionalmente, o se puede hacer algo más. Para que Yo se den a creo que, conocer, para que puedan actuar, para que puedan recitar. bueno, sí hay, vamos a ver. Apuesta cultural Telde, en Teldes hay y ha habido, ¿vale? Y yo creo que los años también nos harán decir que habrán, ¿vale? Porque la cultura en Telde es una cosa que yo creo que es innata en muchos ciudadanos y ciudadanas. Eh, ¿Hay que explotarla un poco más? Sí. ¿Qué pasa? A veces no conocemos, a veces tampoco las propias personas o los propios artistas no quieren involucrarse en su propia ciudad. También uno se encuentra a veces con eso. Y a veces relacionan y mezclan las ideologías políticas o si algún grupo ha actuado con una ideología política, luego no la llama otra. Esas cosas deberían perderse. Claro. Porque la cultura es cultura y se acabó. Y la cultura no tiene ideología, ni tiene márgenes de izquierda, derecha, de centro, ni nada. La cultura es cultura y ya está. Y se debiera trabajar con todos los artistas que se puedan, con todas las personas que hay en Telde, de todos los ámbitos, ya sean literarios, ya sean pictóricos, ya sean músicos, que hay muy, muy buenos músicos en Telde, y explotar todo lo que se pueda la cultura en Telde, pero hay que también educar al ciudadano, que no todo lo de fuera es bueno y Claro. lo de dentro es malo. Porque vete tú también, y me voy a poner yo en plan gestora, Sí. no política, vete tú a un ciudadano a querer cobrarle 10, 15 o 20 euros por un concierto de un cantautor cualquiera de aquí. Claro, que no sea, digamos que tan conocido, ¿no? Vale, Tan mediático. claro. Luego pagan 80, 90, 100 euros, 200 por cualquiera que venga de fuera. Claro, sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque esa persona ha tenido, como tú dices, un bagaje y una ampliación musical. Pero aquí tienen que entender que no tenemos esa ampliación que se tiene de fuera. Porque quieras que no, pues, al fin y al cabo somos isleños. El mar une, pero también separa. Claro. Y para los canarios es muy, muy difícil eh, sacar nuestra música fuera viviendo aquí. Es más complicado. ¿Sabes? Para cualquier canario o canaria triunfar, se tiene que ir como poco a la península. Triunfar de aquí es muy, Es más muy difícil. difícil. Claro, se Estoy cumple eso. hablando de cultura en general, de música pop, de música normal, que no sea la música tradicional canaria, que desde luego sí los hay aquí grandes y triunfan. Pero si los sacas de ahí, ya es difícil desde aquí triunfar hacia afuera. Y por eso hay que insistirle a la gente que hay que primeramente concentrar nuestro aplauso y nuestro beneplácito en darle por lo menos una oportunidad a las personas de aquí. Se cumple en Telde también el refrán, ¿no? Que nadie es profeta en su tierra, en el ámbito de la cultura también, ¿no? Bueno, eso sí, siempre ha sido así en todos los ámbitos, yo creo, y Telde no va a ser diferente en eso. Todo llegará, me supongo. Yo siempre estoy muy en contra de los homenajes póstumos, Claro. pero desgraciadamente
se da la circunstancia de que hasta una persona no fallece, un artista, un poeta, un músico o un pintor, un escultor, hasta que no fallece e incluso pasan años, hay alguien después que le enciende una lámpara y brilla. Pero hasta ese momento, desgraciadamente, pero yo creo que eso no pasa solo, ¿entiendes? No, no, no. Yo creo que ese refrán Desafortunadamente, no es tendense y es no, universal. Y claro. entonces, pues, por eso que hay que dar oportunidad y sacar a la gente de aquí, ¿sabes? Hay que moverse con la gente de aquí y la gente de aquí también tiene que apostar también por los ayuntamientos de aquí Claro. y por si tienes que perder un poquito, hoy pierdes tú, mañana pierdo yo. Y tiene que ser un toma y daca porque quien va a ganar aquí es la cultura. Indiscutiblemente que sería una vertiente importante, ¿no? Que la gente de la tierra en todos lados, ¿no? tenga una oportunidad. Es complicado. Telde lo conoces tú muy bien en ese ámbito en el que estamos hablando, el cultural, el artístico y también desde la administración, que es en ocasiones cómo se facilita o se consigue facilitar que se cumplan esos condicionantes. Guadalupe, ¿cómo ha cambiado Telde desde que tú llegaste a la política a la situación actual? ¿Y cómo ha evolucionado con ese cambio social Más por Telde? ¿Cómo se ha ido adaptando? Porque Más por Telde desde sus orígenes hasta hoy es un partido que siempre ha tenido el respaldo de los ciudadanos, siempre ha obtenido representación, que no es fácil. Cosa distinta es que esa representación unas veces haya servido para estar en la oposición y en otras, como es el caso que nos ocupa en este mandato, en el gobierno. ¿Cómo ha sido ese paso del tiempo, esa evolución? Pues yo creo que hemos evolucionado con el tiempo bastante bien. No es fácil que un partido localista como somos nosotros, que nos mantenemos nosotros mismos y nadie nos da lecciones, ni nos da directrices, ni nos da ninguna razón para mantenernos más que las propias nuestras, se mantenga en un estatus como el que ha tenido Más por Telde. Nosotros estamos constituidos de finales de 2008, enero de 2009, y tenemos representación de 2011 y estamos en el 26. Son muchos años, sí. Son bastantes años para cómo está la política, que está el voto bastante diversificado y cada vez hay más partidos. Obteniendo siempre representación, que es lo que estamos hablando, Exacto, ¿no? exacto. Que no es fácil. Que no es fácil, no es Claro, fácil. para un partido Para un local. partido local. Claro, que no tiene el ¿Vale? paraguas a nivel Que no insular, a nivel regional, tenemos la nada de estructura ayudas que... ni ningún tipo, ni subvenciones de ningún tipo, ni nada de nada. Que nos vengan de otros estamentos o de una central desde Madrid, Claro, como le pasa a los nacionales, ¿no? a otras instituciones, ¿no? A otros partidos más nacionales. Es difícil mantenerse también siendo una representación, digamos, casi mínima, que ahora mismo tenemos o teníamos 2 concejales. Entonces, pues, ¿cómo evolucionamos con el tiempo? Pues evolucionando a medida que la gente vemos cómo evoluciona en el voto. Porque, te digo, cada vez se diversifica más el voto en cuanto Claro. hay más partidos políticos. Cuando nosotros llegamos no habían tantos. Cada vez han habido más, se va abriendo el voto, más se va repartiendo más los ciudadanos en diferentes partidos, pero aún así tenemos que sentirnos orgullosos de que nosotros hasta hoy hemos mantenido una representación y además hemos logrado pactar, porque otra cosa también es que llegues a ser concejal, pero luego no estés dentro. Claro. Y estar dentro es importante también, porque aunque seas una parte mínima, eres una pata de la que sustenta el gobierno. Sí. Y eso es importante. es importante. Es importante ahí. que muchas veces... ¿Por qué? Porque además es tu oportunidad de dar y trabajar cara y de servicio al ciudadano. Sí, que la única manera de poder cumplir el programa o el proyecto político es estando Y en el a gobierno, veces no puede. Claro. Y a veces no puede porque están las instituciones como están y todos sabemos la carencia que hay de tantas cosas. Y a veces no llega. Pero no es porque no queramos ni porque no trabajemos, es porque a veces nuestra parte está hecha,
Pero ahí siguen quedando las cosas, a ver si salen, a ver si salen, Claro. y a ver si salen. Sí, los plazos de la administración a veces van de una manera, a veces van Van de lentos, otra. van lentos, van lentos. ¿Cómo percibes tú, ¿no?, en este proceso evolutivo, en el tiempo que estamos hablando, que hoy el ciudadano visualiza más por Telde, ¿no? La gente que igual hace unos años todavía no estaba en edad de voto y que ahora está en edad de voto, la gente joven, la gente que ya no está joven, la gente que ha seguido una evolución política, el desarrollo de Más por Telde, ¿notas que el mensaje, el equipo que forma Más por Telde es bien recibido? ¿Se entiende lo que está haciendo Más por Telde por parte de la ciudadanía? Yo espero que sí, o por lo menos lo intentamos. Lo ¿Qué le intentamos trasladan en la calle a porque ustedes? Oye, pues nos gusta lo que están haciendo, no nos gusta, nos acercamos para interesarnos por sí, el sí, proyecto sí, la político. gente Gente que quiere participar, que quiere pasar a ser parte activa de Más por Telde, gente con inquietud política, gente que quiere cambiar un poco el contexto social en el que se mueve. En ese aspecto, ¿cómo es el trabajo que se está haciendo? también hay, y de todo hay. Hay gente que se acerca al concejal primero a decirle algún fallo, algún defecto que vea de forma o de lo que sea. El concejal le da la consecuente información o se le repara aquello que la persona le diga, ¿no? Luego esa persona ha pasado, te encuentra, a mí, por ejemplo, que soy la asesora del concejal, y no estando él, pues me da la enhorabuena porque hicimos lo que nos trasladó, aquella deficiencia que él vio, se arregló, se pudo arreglar, se llevó a cabo el trabajo, y es verdad que el boca a boca, cuando nosotros caminamos por la calle, la gente sabe quiénes somos. Es Claro. importante que sepan las personas que somos Más por Telde. O sea, con un proyecto, digamos que ¿Sabes? consideran que está consolidado socialmente y Sí. que es conocido. Además, nosotros siempre nos hemos considerado personas cercanas a la población. Nosotros todos los días caminamos por la calle bastante, saludamos a quienes nos encontramos, sean conocidos o no. O sea, nosotros no vamos absortos en nuestros problemas, que los tenemos, por supuesto. Claro. O vamos con el teléfono para que las personas no nos saluden porque hay 40 cosas que no podemos resolver, ¿no? Las personas se nos acercan porque nosotros afrontamos el problema, Claro. ¿vale? Porque hay una realidad que no podemos ni evitarla ni saltarla. Porque a pesar de que nosotros, por ejemplo, en 3 contratos tengamos el trabajo hecho, ahí está. En contratación hace un par de años y eso no sale. ¿Qué pasa? Que si eso no sale, no nos da oportunidad a poder trabajar más y mejor en aquellas cosas que están obsoletas de hace 30 o 40 años. Claro. Lo hemos analizado en algunas entrevistas con Juan Francisco Artiles. Exacto. Entonces, ¿cómo le Que pueden explicas, hacer el trabajo que les cómo le compete a explicas ustedes. tú eso a un ciudadano de pie? Pues el ciudadano de pie te dice, yo lo siento mucho, pero yo lo que Claro. quiero es que me Es exigencia arregle inmediata. aquello, Claro. y ya está. ¿vale? Exigencia inmediata que se dice, ¿no? Pero hay cosas que para tú arreglar, por ejemplo, aquella farola, no es solo aquella farola. Es la farola, la cometida del cable, la caja de registro y todo, que eso lleva una infraestructura que no es de ahora para después, sino que lleva un contrato, un dinero que ahora mismo no está porque el contrato no se ha sacado nuevo, etc, etc, etc. O sea, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no sale una cosa, lo otro no puede salir. Claro. Y todos somos conscientes de eso, pero yo creo que incluso la ciudadanía, Claro, y en ahí nuestro y en otros problemas. también es un trabajo a nivel divulgativo, informativo, comunicativo, y ya luego de Más por Telde, en este caso, de los concejales implicados en esas áreas, como estamos hablando, de comunicar al resto de la ciudad los procesos, cómo se han desarrollado, ¿no? Hasta dónde llega el cometido posible de la organización, de la competencia, de la delegación que ostenta, en este caso Más por Telde, alumbrado público, por ejemplo, que es una de las que está paralizada en contratación, la renovación del alumbrado. Saber comunicar que la gestión
que le compete al partido está hecha y bien hecha y que ya no depende del partido, en este caso de esa delegación, que se culmine el proceso, ¿no? Esa es una parte en la que Más por Telde a lo mejor sí tiene Tenemos que, que incidir, en tenemos que entrevistas como incidir esta, cuando ahí las ha hecho Juan Francisco Artiles, y y en las propias personas que nos paran, porque si nos piden un poco más allá de una explicación, de decirnos, mira, esto me pasa y no veo que lo arreglen, señor, pues pasa esto y no podemos ir más allá, claro, porque es que no podemos avanzar, es una frustración, pero te tienes que quedar frustrado hasta que te condominen, digamos, no, porque no depende de ustedes. no depende de nosotros. Bueno, Todos tenemos una tarea hasta que finaliza. Y hasta que finaliza, luego la tarea pasa a otro departamento y ahí ya no podemos, podemos estar exigiendo, ni empujando, ni señalando. Simplemente tenemos que estar, digamos, que aguantando el chaparrón de la ciudadanía y contestando como podamos, un poco pensando que más pronto que tarde va a llegar el día en que eso va a salir, porque es el Guadalupe, bien para todos. estamos prácticamente ya un año vista, ¿no?, de las elecciones de 2027, como quien dice año electoral, ¿no? Me gustaría que me dieras tu perspectiva, ¿no?, tu análisis de cómo ha sido este mandato en el que han gobernado con Ciuca, Partido Popular, Juan Martel. En el inicio estuvo Héctor Suárez y Pilar Mesa, luego salieron del gobierno. ¿Cómo ha sido el gobierno bajo tu punto de vista hasta ahora mismo, que estamos a un año de las elecciones? Pues yo creo que ha sido un gobierno, pues lo veo fuerte, nítido, ¿no? Con los componentes que ha tenido y tiene. eh, y yo creo que responsable en lo que a nosotros nos compete. Y yo creo que en las áreas que cada uno lo compete hasta donde puede, ¿no? Otra cosa es cómo esté la institución y cómo estén las cosas y cada uno que lo explique como pueda, pero eh, yo lo veo bien, o sea, ¿qué te voy a contar? Estamos aquí, estamos empujando, digamos, y manteniendo este pacto para llegar hasta 2027 y en 2027 ya veremos, pero hasta ahora podemos consolidarnos, somos compañeros, somos todos a una para sacar esta ciudad adelante y no te puedo decir más. Las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Pero inevitables a veces, ¿no? Y Mas Portelde gobernó el mandato anterior con otros socios distintos. Algunos repiten, pero otros no. ¿Cómo ha sido, digamos que el trasvase, ¿no?, de un gobierno a otro? ¿Cómo ha sido trabajar con un gobierno y con otro? ¿Se ha ganado? ¿Se ha perdido? ¿Es más cómodo con un gobierno que con otro? Obviamente estamos en un gobierno y nadie tira piedras contra su tejado, ¿no? Pero de cara a lo que es la funcionalidad, el movimiento entre delegaciones, la comunicación con el alcalde, con las otras competencias en las delegaciones de gobierno, hay diferencias. Se puede trabajar también con Nueva Canarias, por ejemplo, que era quien llevaba el gobierno anterior, como ahora con Ciuca en la alcaldía. Como es un gobierno nuevo, un alcalde joven, hay otro impulso, hay otra vitalidad, hay otra energía, o más o menos al final son pocos los cambios. Vamos a ver, una cosa es la energía que pueda tener la persona y otra cosa es la capacidad que pueda tener la institución que gobierna La plantilla municipal, ¿no? para llevar a Muy, muy cabo las castigada, cosas, muy mermada. ¿vale? Porque él puede tener mucha actividad, mucha visualización, mucha perspectiva hacia la ciudadanía, pero luego el trabajo es como con Nueva Canaria, porque es el mismo personal o incluso menos, Claro. y es lo que hay y no damos para más. Que si se trabaja igual con unos que con otros, pues yo creo que sí, todas las personas. Y al final estamos hablando que los partidos políticos los conformamos personas. Claro. Con todas las personas tenemos nuestros más, nuestros menos, un feeling o no, pero con todo se puede hablar, todo se puede dialogar
Y con todo se puede llegar a un entendimiento, ¿no? Creo yo. Y si no, pues se rompen aquellas negociaciones y se acabó, ¿no? Pero ni fue el caso de la temporada anterior, ni es este. Y en el caso de la temporada anterior fueron algunas cosas buenas, algunas cosas malas, y en esta igual. Porque ellos te dirán igual, cosas serán buenas y otras cosas serán malas. De acá para allá y de aquí para allá. Sí. Porque te digo, los partidos políticos al final los conforman personas y las personas tenemos nuestros más y nuestros menos. Bien es verdad que una vez tú llegas a la política tienes que dejar el semblante de la personalidad a un lado y dirigirte al semblante político e ir para lo mejor del partido y de la ciudadanía, que es al final para lo que estás ahí y por lo que estás ahí. Que es lo más Que a importante. veces algunas personas se olvidan de eso y van a su propio ego. Pero aquí la primicia es ir a ser servidores públicos. O por lo menos la premisa que ha tenido siempre Más por Telde. Hablamos del gobierno, si lo focalizamos en lo que es la corporación en sí, pues tenemos también el papel de la oposición, ¿no? La oposición entendemos que siempre tiene que estar fiscalizando, exigiendo, tiene que estar intentando buscar siempre, digamos, que la forma de mejorar la ciudad, ¿no? Pero hay formas y formas de hacer oposición. Hemos estado en etapas, digamos, que a lo mejor más polémicas, más mediáticas. No sé cómo consideras que está siendo en general, ¿no? No cada partido político, pero la labor de la oposición en Telde, la ves desde una perspectiva constructiva, la ves desde una perspectiva más mediática, más de titular, más de buscar las tres patas al gato, como dice el otro. Yo, sinceramente, que no he venido aquí a dar lecciones ni al gobierno ni a la oposición. Te vuelvo a repetir, cada partido tiene sus personas y cada persona intenta, yo creo que bajo su punto de vista, hará lo que está bien para la ciudad, creo yo, o yo entiendo que vienen a eso. Otra cosa es de la forma que lo hagan o el resultado que les dé. Porque a veces se toman unas decisiones que construyen y otras que destruyen la misma Claro, oposición. Pero cuando están gobernando pretenden que los otros hagan lo que ellos no hacían cuando estaban en la oposición. O sea, siempre estamos dando una de cal y una de arena y pretendiendo que los demás hagan lo que no hacíamos nosotros. ¿Vale? Entonces, si hoy tú dices que aquel camino es verde, mañana porque estás en la oposición no puedes decir que es azul. Porque si el camino verde, aunque sea esté roto, tenga baches, tenga piedras y haya que saltar, es bueno para que la ciudadanía llegue a un pleno de excelencia en recoger lo que da en su impuestos, el camino verde es el que se debe de seguir. Aunque estés en la oposición y tengas que saltar el bache, saltar la piedra, saltar la valla y acompañar un poco a si el gobierno se cae, pues ayudarle un poco para sostener también, ¿vale? También yo entiendo que la oposición es un poco fiscalización, pero también es un poco el apoyo también del gobierno claro. a veces, pero también el gobierno tiene que sentir que la oposición es parte de la institución y Claro. tiene que contar con ellos para muchas cosas. ¿Vale? En Que etapas, antes no se cumplía, a veces ahora tampoco, y a veces antes se cumplía y ahora también. O sea, todo depende dónde, cómo, con quién y cómo sean, digamos, los expedientes o lo que se vaya a sacar. decíamos al inicio, Guadalupe, que Telde es un municipio que siempre hemos considerado muy politizado, ¿no? Que se vive muy intensamente la política. Han habido etapas más convulsas, digamos que con más agitación social, mediática, con más titulares, con más judicialización. Me gustaría saber cómo es la convivencia en general política, el clima político que tú percibes que está no solo ya en el salón de pleno, sino luego se traslada a la ciudad, ¿no? Que han habido momentos de mucha tensión, de mucha polarización. Yo creo que en una perspectiva más pasada,
que presente, pero bueno, me gustaría conocer tu percepción, ¿no? Si hay un clima más sano políticamente, no solo ya en el Salón de Plenos, sino también por ende en la ciudad, y si crees que esa es la tendencia de los próximos años, ¿no? Que no se esté judicializando como antiguamente la política, que no sea tanto titular dañino, ¿no? para la ciudad, y que tenga una línea, digamos, que más progresista en esa dirección. Yo creo realmente que sí, que es por donde tú dices que ahora mismo hay una convivencia sana, Mm, tanto en el pleno como fuera. Los rifirrafes lógicos del pleno son lógicos en cualquier corporación, en cualquier, digamos, salón de pleno o con cualquier partido político que esté al mando y el otro en la oposición. Y a veces le damos demasiada importancia a esas cosas. Porque lo lógico es que si yo estoy en la oposición y tú estás gobernando, discrepemos un poco, ¿vale? claro, Entonces, no se le puede a veces dar demasiada importancia y hacer una montaña de lo que es un grano de arena, ¿vale? Ojalá para otras cosas hagan la montaña de arena de lo que deberían de hacerla, ¿vale? Pero no se debe ensañarse, digamos. A veces la tan demasiada publicidad a tan, a tan poca enjundia. claro. ¿Vale? No sé Resaltar los si me aspectos estoy negativos de forma excesiva. explicando, porque de verdad que se debiera resaltar más el aspecto positivo de muchas cosas y ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque lo que tú das a ver a la población es lo que la población después aspira, quiere y requiere y difunde. Claro, es Y un mensaje. entonces un poco que el mensaje que no sea negativo, por lo menos en cuanto a convivencia. Otra cosa es que, oiga, señor, usted no está haciendo esto bien, yo se lo digo, lo pongo sobre la mesa y que hay muchas formas de poner las cosas sobre la mesa, ¿vale? Y te digo, tanto de la oposición al gobierno como del gobierno a la oposición, yo creo que se puede trabajar en consenso y bien porque somos personas. Claro, Tenemos desgraciadamente a veces la mente cerrada que ni siquiera la razón nos entra en ella, pero luego tenemos una capacidad para tener el habla, para expresarnos, para divulgar nuestras inquietudes, y si no queremos que eso se lleve a donde la gente pueda ver eso, pues tratarlo antes, claro, ¿vale? Y no dejar que te laven la cara en sitios públicos ni nada de eso, porque por eso dije antes, el gobierno tiene que contar con la oposición y saber que están ahí y darles a veces a entender que son parte también de esta ciudad. Y entonces la oposición también tiene que conformarse con ese rol que ahora le toca vivir, que no es solo poner todo negativo, sino también empujar cuando es necesario. claro. Porque el ¿Vale? clima del salón de plenos, inevitablemente, que se respira ahí es que se va a trasladar posteriormente A a la la ciudad. ciudadanía. Eso es inevitable. Pero bueno, te digo, en todas las corporaciones, en todos estos años, siempre ha habido más y menos. Lo que yo digo es que a veces no es necesario darle tanta y darle perico al torno, ¿vale? Claro, y personalizar Se tanto habla que... de eso y se acabó. Y luego esas personas y esos partidos ya se reúnen, hablan, comentan, a lo mejor liman asperezas y el pueblo no lo sabe. Y cuando el pueblo está enfrentado, porque unos de uno y otros de otro, creyendo que ellos siguen enfrentados, ya ellos están bien, porque la política eh, va digamos que hablando, conversando y llegando a acuerdos. Claro, si no Y sería... sería, debería ser así cada día. Guadalupe, vamos entrando ya en la recta final de la entrevista. Muy a nuestro pesar, se nos ha ido el tiempo muy rápido, ¿no? Pero bueno, me gustaría también hablar del candidato, ¿no? De Juan Francisco Artiles, la misma asamblea que te proclamaba, o comité ejecutivo, presidenta a ti, pues también designaba a Juan Francisco Artiles
candidato para las elecciones de 2027. Así es, así es. Cuéntanos por qué considera Mas Portelde que Juan Francisco Artiles sigue siendo el hombre ideal para ser el candidato para liderar el proyecto políticamente hablando de Mas Portelde. Yo creo que es evidente, ¿no? Porque yo creo que es la persona con más experiencia en política que tiene ahora mismo el partido. Porque cada vez que ha estado gobernando tiene una responsabilidad y una seriedad trabajando. eh, es bastante conseguidor en muchas cosas. También es bastante pacificador en otras. Todos sabemos, como tú decías antes, los rifirrafes y todas esas cualidades que tiene Juan Francisco Artiles son las que debe de tener, bajo nuestro punto de vista, un candidato. Y que ahora mismo es el más que lo tiene. Experiencia, trabajo, firmeza, responsabilidad, seriedad, honestidad. Yo creo que no podemos pedirle más. Y ahora mismo, si la Asamblea lo decide así, ¿quién es nadie para decir que no? O sea, también nosotros, como somos localistas, tenemos derecho a equivocarnos, Obvio, claro. ¿vale? Y es nuestro error y nuestra equivocación. Si así fuera, que no lo creo, no nos hemos equivocado nunca y no creo que lo vayamos a hacer ahora. Pero si es así, somos, digamos, nuestros dueños de nuestro destino, ¿vale? Y el objetivo en 2027, electoralmente hablando, obvio, es sacar representación, ¿no? Creo que hemos tenido un techo, tú me corregirás ahora, de 5 concejales en un momento dado. Creo que hemos tenido 3 en otra ocasión, ahora actualmente 2. Dos. Con los números, con la experiencia, con los datos que maneja el partido, con el proyecto de campaña que tienen en mente realizar ya para las elecciones de 2027. ¿Por dónde crees que va a ir el techo electoral de la formación política que presides en 2027? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que cualquier partido político no se pone techo, ¿vale? A todos los candidatos que podamos aspirar, aspiraremos, por supuesto. ¿Cuál es la meta? Siempre está en nunca menos de lo que tenemos, nunca menos de 2, porque ahora mismo tenemos 2, pero la meta para arriba siempre nunca hay techo. Vamos Claro. a ver, tenemos que aspirar así, tenemos que tener ilusión, tenemos que creer en el proyecto, tenemos que creer en nuestra ideología, en que haremos el camino juntos, que para ello estamos aquí. Y con todas las personas con las que contamos, pues yo auguro que vamos a tener una buena campaña y un buen resultado, porque así lo queremos, estamos trabajando para ello, tenemos nuestra ilusión, tenemos nuestro trabajo, nuestra sede abierta por las tardes para aquellas personas que quieran consultar, que quieran aunarse, que quieran traer ideas, no pasa nada. Y solo entrar a conocernos, aquí están las puertas abiertas y tenemos nuestra ilusión. Yo creo que igual que cualquier partido político, sin techo. O sea, siempre tienes una mínima meta para abajo, pero para arriba no debes tener. Claro. La ilusión siempre debe ir a tope, ¿no? Conocemos el candidato, ¿no? Pero de la lista electoral sé que me vas a decir que todavía es pronto, que hay que consensuar, que tiene sus movimientos orgánicos correspondientes y demás, pero ¿nos puedes avanzar algo? Si vamos a tener caras nuevas, si va a haber renovación. Yo supongo que alguna cara nueva habrá porque en este partido hay caras nuevas, ¿no? Pero de eso no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque el que hace la lista es el candidato, como todos ustedes saben. Y entonces, quien él considere que puede ayudarle y ser un buen referente para trabajar por Telde, esas personas serán las que estén en la lista. Quien él considere que puede echarles un pulso a los demás partidos para trabajar por esta ciudad. Que es el gran objetivo Guadalupe, se nos agota el tiempo, no sé, te voy a dejar, como a todos los invitados,
unos segundos para que te dirijas a la ciudadanía que nos está viendo, que nos está escuchando, en los términos que consideres, algo que no hayamos nombrado en la entrevista, que quieras destacar, o simplemente un mensaje que tengas para la ciudadanía. Pues nada, yo para la ciudadanía tengo el mensaje que tenemos siempre en Más por Telde, que somos un partido que no nos debemos a nadie, que estamos aquí para ayudar al pueblo, a la ciudadanía, a todas aquellas personas que se quieran acercar, que quieran formar parte de esta idea y de esta forma de hacer y trabajar por Telde, que aquí estamos martes, miércoles y jueves todas las tardes de 5 a 7, que se acerquen, que hablamos y, ¿por qué no?, cualquier persona también que tenga cualquier, digamos, queja o cualquier sugerencia para nuestro trabajo diario, también estamos aquí para ello. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Hasta otra ocasión. Y hasta otra. Cuando el ruido se apaga, cuando las versiones oficiales no alcanzan, llega el momento de mirar más allá. La hora de la verdad, con Florentino López Castro y la periodista Maribel Castro. Una hora de análisis, entrevistas y participación ciudadana. Escúchalo cada martes en ondaguanche.com. Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.